Les ofrecemos a continuación la conferencia El Catecismo y el Yucat como respuesta concreta a la crisis de la fe en nuestra cultura. Fue pronunciada por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, en el encuentro anual de la familia carmelita celebrado en Zaragoza en el año 2012. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues la propuesta concreta del catecismo y especialmente del Yucat, de esta versión del catecismo, como una respuesta concreta a esa crisis de la fe de la que hemos hablado esta mañana. No vale únicamente con hablar de los problemas, también es importante hablar de las soluciones. De hecho, una de las preguntas que os he formulado para la reunión por grupos era esa, ¿no? O sea, cómo tenemos ahora una oportunidad de responder a esa crisis de la fe. Sabéis que existe el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica desde el año 1992, si no me equivoco. Entonces fue promulgado en octubre de 1992 el Catecismo Mayor. Posteriormente, luego se publicó el Compendio del Catecismo. El Compendio del Catecismo, hay que decir que también es un catecismo mayor oficialmente hecho por la Iglesia. El compendio no es un catecismo que ha elaborado alguien, no es una obra particular, sino que es magisterial de la propia Iglesia, tanto el catecismo mayor como el compendio. Los dos son calificados como catecismos mayores. Un catecismo mayor es aquel que tiene la integridad de la fe ofrecida y explicada por la Iglesia para que después el resto de los catecismos que se promulguen les tomen a ellos, o en este caso puede ser el mayor o el compendio, tomándolos como fuente para ir haciendo catecismos para jóvenes, catecismos para niños, catecismos para adolescentes, lo que fuere. Tienen, de una manera preceptiva, que tener como fuente el catecismo mayor o el compendio. Ese compendio estaba hecho con un estilo de preguntas y respuestas, y el Yucat no tiene ese grado de oficialidad de considerarse un catecismo mayor, no. Propiamente es un catecismo menor, es decir, un catecismo elaborado por la Iglesia, en concreto está elaborado por la Iglesia local de Viena, tomando fuente del catecismo mayor. Lo que ocurre es que ha llegado a tener pues un eco muy grande, primero porque tiene el prólogo del Papa, y claro, pues un libro que tiene un catecismo que tiene el prólogo del Papa, aunque sea un catecismo particularmente hecho en Viena, pues alcanza una oficialidad bastante grande, porque tiene el prólogo del Papa, y segundo, porque fue regalado por el Papa a todos los jóvenes que estuvieron en la Jornada Mundial de la Juventud, lo cual también pues le dio una gran resonancia. Y además el Papa en el prólogo les dice a los jóvenes: estudiadlo, reuniros para formaros con ese material, trabajadlo a través de la red de internet, hacer grupos de estudio privadamente. Es decir, el Papa insiste mucho a los jóvenes en que es una oportunidad, vamos a por ella. Este catecismo fue elaborado por el cardenal de Viena, Christoph Schönborn, que es un cardenal dominico, y que él había sido el secretario redactor del catecismo mayor. Entonces él todavía no era arzobispo, no era obispo, era un dominico que fue elegido por el entonces cardenal precepto de la fe, cardenal Ratzinger, fue elegido como el redactor, el secretario redactor del catecismo mayor. Claro, era alguien que conoce, pues con una profundidad tremenda el catecismo, porque ha sido el secretario redactor. Él fue el que en Viena, con un grupo de, no sé si son 46 o 64 jóvenes, formaron un grupo de estudio del Catecismo Mayor, y transmitiéndoselo a los jóvenes, a ese grupo de jóvenes, fueron viendo cómo respondía a las preguntas de los jóvenes. Y entonces elaboraron una versión de ese mismo catecismo ofrecido a los jóvenes desde las preguntas que ellos formulaban, iluminándolo con ejemplos concretos, que siempre van surgiendo ejemplos concretos. Ya os dais cuenta que, en fin, pues yo mismo o cualquier catequeta, cuando explica el catecismo, siempre intentas recurrir a ejemplos gráficos, porque te das cuenta de que
Esos ejemplos gráficos suelen ayudar mucho en la transmisión del contenido. Si se habla mucho en un nivel abstracto, obviamente el catecismo mayor pues no mete ejemplitos, ¿eh? El catecismo mayor pues se limita a dar un contenido en la doctrina. Luego será habilidad del catequeta introducir ejemplos, etc. Que el Yucat sí tiene introducidos. En primer lugar, una referencia al método de preguntas y respuestas, que no solo es del Yucat, sino que también es del compendio, que se ha hecho de una manera abreviada, ha abreviado mucho el compendio, el catecismo, y además lo ha puesto con un método de preguntas y respuestas. La metodología de las preguntas y las respuestas con respecto al catecismo. A veces se ha ridiculizado, con mucha ligereza. Es que eso de preguntas y respuestas suena al catecismo antiguo de cuando éramos pequeños, que lo aprendíamos todo como papagayos, y parece un recetario, como si se sacase una respuesta a cada pregunta, que hayas un recetario con respuestas para todo, la vida no es así. Bueno, a veces yo escucho por ahí ciertas críticas al método de las preguntas y las respuestas, que yo creo que el que las formula, yo no sé si está muy en contacto con la vida, con el encuentro con los jóvenes, porque yo observo que cuando uno está con los jóvenes e intenta evangelizarles, el método de preguntas y respuestas es que es espontáneo. Es espontáneo. Yo puedo deciros que los encuentros que tienes, etcétera, si muchas veces el momento más evangelizador puede ser el momento en el que se consigue que la gente haga preguntas. Si eso se consigue y la gente empieza a hacer preguntas, aunque sean peleonas, no importa, pero si la gente hace preguntas de verdad, es un momento verdaderamente evangelizador. La verdad es que probablemente el mayor problema al que nos enfrentamos en la evangelización es el que no haya preguntas. Ese es un problema muy serio en la evangelización. El mayor problema de la evangelización es la indiferencia. Que la gente sea indiferente, y suelen decir, no, y ya está soltando la chapa, o una expresión así, como diciendo, bueno, este suelta la chapa, aquí escuchamos y después nos vamos, ¿no? Ese es un problema. Es un problema que en el fondo es que lo que estamos explicando sea significativo, que engarce con las inquietudes de la persona. Claro, eso es muy importante. Sin eso uno puede dar una conferencia magistral, ¿y de qué sirve eso? Pues es que no sirve de nada. Ahí hay libros estupendos en las bibliotecas que adornan un montón. Pues claro, si es que... Es decir, que yo, lejos de ridiculizar el método de preguntas y respuestas, es que me parece que si las preguntas y las respuestas son verdaderas, estamos en la auténtica evangelización. Acordaros de esa parábola de la semilla, ¿no?, del sembrador, que hay lugares en los que derrama una semilla que cae en terreno duro y no penetra, porque no tiene hambre de la semilla, no tiene deseo de acogerla, o sea, no hay pregunta. Como no hay pregunta, la respuesta me resbala. En el fondo es el primer caso de la parábola de la semilla, del sembrador. La semilla que cayó pues en terreno duro, y allí vinieron los pájaros, se la comieron y se la llevaron. O sea, la respuesta se la lleva el pájaro como no haya pregunta. Por eso tiene mucha importancia las preguntas. Por eso tiene mucha importancia. El hecho también, por ejemplo, de que en Radio María exista un método de que la última parte del programa se lancen preguntas, tiene importancia. Es verdad que muchas preguntas hechas en directo y salgan como salgan, pues ya te digo yo que igual tienen mucho que ver o nada que ver con lo que has explicado. Que a veces es ¿a dónde voy manzanas traigo?, ¿no? Pero bueno, porque es así, porque en el directo no puedes tú estar eligiendo las cosas salen como salen. A veces hay preguntas muy buenas y otras veces es ¡hala! Y entra aquí una persona y ha salido por peteneras. Bueno, pero no importa, porque está claro que la pregunta, si es verdadera, nace de un hambre de Dios. Incluso aunque la persona que la formula no lo sepa, no sepa que esa pregunta nace del hambre de verdad, del hambre de Dios. Incluso aunque la pregunta esté formulada dando coces contra el aguijón, que a veces ocurre, que alguien pregunta que lo que te estás empitonando, y a veces vas a algunos, no lo digo por Radio María, pero a veces vas a algunos sitios que tú ves que uno te hace una pregunta que dice, eso no es una pregunta, eso es una cometida de asta de toro. Pero bueno, pero detrás de esa salida de tono,
de esa persona en ese lugar, aunque él no lo sepa, aunque esté dando coces contra el aguijón, algo le está removiendo. Prefiero yo eso que no como ocurre en algún sitio, pues que vas allí, das una charla y la gente te mira pues como miran las vacas pasar a los trenes, ¿no? O sea que es que les es igual, que están en una situación de indiferencia, eso es peor todavía. Es mejor que te empitonen, es mejor que no que se queden indiferentes. Bueno, por eso digo que lejos de ridiculizar el método de pregunta-respuesta, deberíamos de darnos cuenta de su potencialidad evangelizadora. Porque creo que el pensamiento débil de nuestra época precisamente se caracteriza por no hay preguntas. No hay preguntas. El pensamiento débil se caracteriza pues por haber cambiado las grandes preguntas de la humanidad: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué he sido creado? Pues bueno, pues en vez de esas preguntas se dice: ¿qué plan tienes para esta noche? ¿Te has comprado un móvil nuevo? Hombre, es que son un cambio de preguntas bastante fuertes, ¿no? Claro, el pensamiento débil es conducirse en la vida con luces cortas. No digo luces cortas, es que son luces cortísimas. Los que somos choferes, los que conducimos, sabemos muy bien que qué diferencia hay de conducir por la noche con luces cortas a luces largas. Claro, es que de repente pones las luces largas y es que tu panorama es muy distinto, ¿no? Bueno, pues algo así ocurre cuando uno vive en lo inmediato, o cuando uno vive con un planteamiento en el que se pregunta las cosas. ¿Y qué sentido tiene esto? Y uno enciende luces largas y hace preguntas de calado. Preguntas pues que obviamente buscan el sentido de la vida. Entonces es un drama, es un drama que el hombre no se haga preguntas por el sentido de la vida, sino que es un drama. Creo que fue Albert Camus, decía, y era alguien que murió suicidado. O sea, se suicidó porque buscó preguntas en la vida, le pareció que la vida era un sinsentido y murió en un suicidio, ¿no? Pero él decía, no deja de ser una anormalidad tomarse normalmente las preguntas anormales, decía él. O sea, lo que no puede ser es que yo le dé la misma importancia a la pregunta de ¿qué hay después de esta vida? Que ¿quién ha ganado el Mundial de Fútbol? Oiga, es que no puede ser. Lo que no puede ser es que yo en mi vida esté mucho más atento a la liga de fútbol que a la pregunta por el sentido. Y es que eso está ocurriendo. Aquí, y con perdón de los forofos del fútbol, que lo sabrán seguro, ¿no? Yo os voy a decir que yo cuando fui elegido obispo de San Sebastián, ocurrió que subió la Real a primera. Entonces me vinieron los de la ITV, en la televisión vasca, y me preguntan allí, bueno, y unas palabras y tal, todo el mundo como loco, ¿no? Pues como ocurre en estos casos. Y entonces yo les dije, bueno, felicito a la Real Sociedad y a la Sociedad Guipuzcoana, y les dije, tengo que reconocer que soy un realista poco practicante, les dije, como también hay otras personas poco practicantes, les dije, a ver si llegamos a un punto medio entre el obispo y vosotros, les dije. Y les hice esa broma. Y bueno, y ahí nos quedamos, ¿no? Es verdad, o sea, es un drama pues que a veces hemos cambiado el pan y circo, pues por el fútbol y política. Y básicamente ahí estamos, O sea, cambiamos las cosas, pero estamos en las mismas, Bueno, también me parece bien y por supuesto que sería matizable, como también el pan es importante y el circo es importante, también sé que también el fútbol tiene su lugar en la sociedad y la política también, pero cuando son vividos de determinada manera pueden ser alienantes en el sentido de que me alienan de la realidad y que me evaden de ella y me hacen olvidarme las preguntas claves de la vida. Por eso digamos lo siguiente, ¿no? Que Jesucristo no solo ha venido a responder a dar una respuesta a nuestras inquietudes, a dar una respuesta a nuestras preguntas, sino que también ha venido a suscitar verdaderas inquietudes, a suscitar verdaderas preguntas. Jesús no solo ha venido a responder, también ha venido a enseñar a preguntar, que es muy importante. Enseñarnos a hacer preguntas de fundamento, enseñarnos a que nos interese lo importante, que es un drama que me interesen mucho más cosas que son nimias, cosas que son fundamentales, es que claro. Un caso concreto, el caso del joven rico.
Hay dos versiones del texto del joven rico en el Evangelio. Una es la de Lucas y Marcos, que es la misma, y otra es la de Mateo, que tiene como una pequeña variante. La de Lucas y Marcos dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. Esta es la primera versión. Que algunas a veces han tenido como una especie de dificultad. Recuerdo que en una ocasión en Radio María me hicieron la pregunta: bueno, pero si parece que Jesús le dice, cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Es como si dijese, si yo no soy Dios. Obviamente es lo contrario. Le dice, ¿tú eres consciente de lo que me has dicho? ¿Por qué me has llamado bueno si solo Dios es bueno? Es decir, Jesús está al joven rico haciéndole entender que detrás de esa afirmación, maestro bueno, hay un implícito reconocimiento de su divinidad. Bien, pero no quiero irme por los cerros de Úbeda. Iba yo a otra cosa. La otra versión, que es la que ahora nos interesa, la de Mateo, dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para conseguir la vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Es una versión un poco distinta, bastante distinta, la de Mateo, La repito. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para conseguir la vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Es decir, que en esta versión, la de Mateo, el joven va preguntándole a Jesús qué tengo que hacer de bueno, qué cosas tengo que hacer. Y Jesús le responde diciéndole: mira, tú me vienes preguntando por qué cosas tienes que hacer, pero yo te voy a decir quién es Dios. Uno solo es el bueno. El joven le va preguntando por el qué, y Jesucristo le responde por el quién, que es un poco distinto. Y esto ocurre mucho al catequeta, Generalmente, pues cuando se formulan preguntas, lo típico es que en un primer momento surjan las preguntas, las prácticas, las de la moral. Pues yo qué sé, se pueden decir mentiras piadosas, se puede no sé qué, es pecado, eso es lo típico. Lo típico son ese tipo de preguntas sobre la moral práctica, o a veces las polémicas, ¿no?, de la homosexualidad, o lo que sea, pero siempre es por el qué. Y creo que es tarea del catequista, como hizo Jesús con el joven rico, sí, darle una respuesta a lo que pregunta, pero ampliarle la pregunta que ha hecho. ¿Se pueden decir mentiras piadosas? Bueno, aparte de responderle, habrá que decirle también que Dios es veraz. Y nosotros somos testigos del Dios veraz. Él igual habrá preguntado por moral, pero nosotros tenemos que responderle abriéndole al misterio de la cristología, al misterio de la Trinidad, al misterio de la liturgia. Él habrá ido con su preguntita, que no está mal. Si tiene interés por saber si se pueden decir mentiras piadosas, no está mal. Pero nosotros en la respuesta tenemos que ampliar la pregunta, llevándole al misterio de Dios. Por eso digo que Jesucristo no solo ha venido a dar respuesta a nuestras preguntas, sino ha venido a suscitar en nosotros las grandes preguntas. Uno solo es el bueno. ¿Por qué me preguntas por lo bueno si uno solo es el bueno? Jesús, pues, amplía nuestros horizontes de vida. Bien, esto en cuanto a la metodología del catecismo, de las preguntas, de las respuestas. Creo que con eso puede ser suficiente. Doy un paso más. En cuanto al contenido. En cuanto al contenido, creo que ofrecer un catecismo al mundo es tener pasión por la verdad. Para mí, fijaros, una de las pruebas de que esta iglesia que formamos es la iglesia querida por Jesucristo y fundada por Jesucristo, una de las pruebas de que nos asiste el Espíritu Santo, para mí es el que se haya podido escribir un catecismo de la Iglesia Católica en el año 92, en plena tormenta de relativismo en Europa y en el mundo. O sea, es curioso. O sea, hemos sido capaces de hacer un catecismo, una síntesis, ¿no?, de la fe católica, la más amplia que jamás había hecho, porque los catecismos anteriores hay que decir pues que habían sido mucho más breves, ¿no? Hemos sido capaces de hacer una síntesis de la fe en un momento en el que reinaba un nivel de relativismo y de cacao, con perdón mental iba a decir, ¿no?, pues tremendo.
Desde luego, eso solamente se explica por la acción del Espíritu Santo. El catecismo había tenido un origen que es en el sínodo de los obispos convocado por los 25 años de la conclusión del Concilio Vaticano II. Y los padres sinodales, los obispos, vieron pues las luces del posconcilio, pero vieron también las sombras del posconcilio. Y observaron que entre las sombras del posconcilio estaba una lectura del concilio equivocada, en la que tomando pie de un supuesto espíritu del concilio, se había roto, se había fracturado la transmisión de la fe. Entonces, esto que el Papa Benedicto XVI dice, que el concilio, tiene que ser entendido en clave de reforma, no en clave de ruptura. Los padres sinodales pidieron al Papa: hay que hacer un catecismo, hay que hacer el catecismo del Concilio Vaticano II, porque igual que Trento tuvo su catecismo, si Trento tuvo su catecismo unas décadas después, el Concilio Vaticano II tiene que tener su catecismo unas décadas después. De lo contrario, existe el riesgo de lecturas equivocadas del catecismo. Por eso creo que el catecismo de la Iglesia Católica es una garantía de una lectura correcta del concilio. Fijaros que tiene más de 1000 citas. El catecismo tiene más de 1000 citas del concilio. Pero obviamente era un reto. Antes, el entonces cardenal Ratzinger había pronunciado, antes de ese sínodo, había pronunciado una conferencia en París, hablando sobre la crisis de la catequesis, la crisis posconciliar de la catequesis. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido que el catecismo anterior, aunque la Iglesia nunca lo había derogado, en la práctica el Concilio Vaticano II lo había, no el concilio, sino el uso en la Iglesia había quedado arrinconado, porque todo el mundo era consciente de que había que hacer un catecismo nuevo, ligado a esta nueva cultura. Y el anterior se había quedado, como si hubiese sido derogado en la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que denunciaba en aquella conferencia pronunciada en París el cardenal Ratzinger que existía el peligro de que la catequesis se hubiese, sobre todo, ¿no?, se hubiese enfocado en el método pedagógico de cómo hablar con los niños, de cómo hablar con los jóvenes, de intentar ser muy pedagógico en las formas de entrar en contacto con ellos, que si métodos de comunicación, técnicas de grupo, pero con el riesgo de no tener claro los contenidos que transmitir. Existía el riesgo de poner todo el esfuerzo en el método de la catequesis y haber dejado en el olvido el contenido de lo que transmito, fijarse más en la forma que en el contenido. Y entonces es cuando el cardenal Ratzinger dice: aquí hace falta un catecismo, que es después esa petición que le hace el sínodo del aniversario del Concilio Vaticano II, le hace al Papa. Y ese es el origen de que este catecismo se publique. Yo creo que el catecismo es una pasión por la verdad. Pasión por la verdad porque es auténtico remedio frente al relativismo, que yo creo que una de las, me parece, de las intuiciones del pontificado de Benedicto XVI es diagnosticar el mal principal de nuestra cultura, que es el mal del relativismo. Ese diagnóstico que hace Benedicto XVI, que también hizo Juan Pablo II, ¿no?, es que es verdaderamente exacto. El mal del relativismo es el mal principal de nuestra época. Entonces, frente al relativismo, pasión por la verdad. El catecismo es pasión por la verdad. Antaño, las herejías se caracterizaban por negar algunas verdades de la fe. Hoy en día, sin embargo, creo que la herejía de nuestro tiempo no consiste en negar algunas verdades de la fe, sino más bien en vaciarlas de contenido. La herejía de nuestro tiempo no es negar algo. Como hemos dicho esta mañana, hoy en día alguien niega la revelación. No, negar no la niega. Lo que hace es vaciarla de contenido. Lo que dice la revelación es sacar de ti mismo la verdad. Hoy en día alguien niega la presencia, lo que es la Eucaristía, la presencia de Jesús. No, negar no lo niega. Lo que dice es que es un símbolo, por ejemplo. Hoy en día alguien niega
la concepción de Jesús por la acción del Espíritu Santo en las entrañas de María. No, negar no lo niegan. Lo que dicen es que es un género literario. Hoy en día alguien niega la resurrección. No lo niega. Lo que dice es que la resurrección consiste en que tú, para ti vive y tú lo proyectas hacia el exterior. Es decir, que la herejía de nuestros tiempos consiste, más que en negar esto o lo otro, en teoría en afirmarlo todo, pero vaciándolo de contenido. El influjo del relativismo en todo. Todo es relativo. Lo de la revelación es relativo, lo de la Eucaristía es relativo, claro, todo es relativo. A ver, yo creo en la Eucaristía, pero eso de la transustanciación, bueno, llamémosle transignificación o transfinalización, claro, oiga, pues es que es distinto. No es lo mismo que aquí esté realmente Jesucristo, que tenga un significado, un símbolo, es que es muy distinto. Por eso, frente al gran reto del relativismo, pues el Señor nos pone un instrumento de confesión de la verdad. Y confesión de la verdad razonada. Porque el catecismo, es cierto que el catecismo no entra en las explicaciones teológicas. El catecismo no entra en las explicaciones, en las cuestiones de escuela. Allí donde haya un tema discutido por las legítimas escuelas teológicas, el catecismo no va a entrar, lo deja a los teólogos. Pero eso no quiere decir que no haga también explicaciones que están implícitas en la propia afirmación de la fe. O sea, el catecismo hace un esfuerzo también de lo que dice San Pedro, de dar razón de nuestra fe. Tenemos que dar razón de nuestra fe. Por eso este catecismo es mucho más explicitado, por eso tiene muchísimas más páginas que los catecismos anteriores, que eran muy inferiores en extensión. ¿Por qué es tan amplio? Porque queremos dar razón de nuestra fe a este mundo. Porque entendemos que hoy en día no basta con decir esto, existe el pecado original. No, sino que también habrá que explicarlo con mayor profundidad, no entrando en discusiones de escuela teológicas. Lo que es legítimamente explicable de formas distintas, el catecismo no va a entrar en eso, pero sí afirmando, ¿no? Afirmando lo que explícita o implícitamente pertenece a nuestra fe. Creo que además, os hablaba yo de que las herejías modernas, más que negar los dogmas, lo que hacen es falsificarlos o vaciarlos de contenido. Creo que hoy en día el error principal de la fe consiste en reducir la religión, la revelación, a una espiritualidad. Antes se decía Cristo sí, Iglesia no. Yo creo que hoy en día se dice espiritualidad sí, religión no. Espiritualidad sí, religión no, ¿qué quiere decir? Bueno, pues espiritualidad es, pues sí, una búsqueda del hombre, de la trascendencia, una búsqueda del sentido, hecha desde mi propia subjetividad. Eso es espiritualidad, pero religión no. Religión es el camino en el que se nos muestra la revelación. Creo que hemos pasado en estos últimos años del Jesús sí, Iglesia no, a la espiritualidad sí, religión no, que más o menos son dos versiones de lo mismo. Y yo recuerdo haber escuchado una conferencia, no voy a decir el nombre porque todavía es un tema que no ha sido explícitamente, pues todavía, digamos, estudiado y resuelto por la Iglesia, pero recuerdo haber escuchado una conferencia, desde luego que a mí me encendió las luces de alarma, ¿no? Y recuerdo haberle escuchado a un teólogo decir que la espiritualidad es el agua y la religión es el vaso. Entonces, no importa con qué vaso bebas. Puedes beber con un vaso, con otro vaso, o incluso sin vaso. Con el agua también se puede beber, con las manos, ¿no? Sorbiendo. Aunque no tengas vaso, también puedes beber el agua. Y lo importante es el agua, no el vaso. Lo importante es la espiritualidad y no la religión. Y yo la verdad que cuando lo escuché dije, madre mía, he aquí la teoría sincretista formulada plenamente. He aquí un error muy grave. Y es darnos cuenta, o sea, pretender que se pueda separar espiritualidad de religiosidad como si la religión fuese un invento del hombre, como si la religión cristiana fuese criatura humana. No, es que, tanto el vaso como el agua son Jesucristo. El agua es Jesucristo y el vaso es Jesucristo.
Entonces, ¿cómo puedo separar a Jesucristo de Jesucristo? No puede ser. Yo no puedo distinguir entre el agua y el vaso, porque los dos son Él. No puedo separarlos los dos. Bien, como decía, pues, este es, yo creo que el gran remedio, la pasión por la verdad. 3 pilares. ¿Cómo afronta el catecismo la pregunta por la verdad? Desde 3 pilares. Es verdad que el catecismo actual ha añadido un 4º capítulo, porque lo tradicional era que el catecismo tuviese 3 pilares: credo, sacramentos y mandamientos. Han sido tradicionalmente los 3 pilares. Este catecismo le ha añadido una 4ª parte, que ha sido oración, Padre Nuestro, oración. Pero podemos decir que es un epílogo, porque en la tradición de los catecismos hay 3 pilares: la fe que creemos, la fe que celebramos y la fe que vivimos. Credo, sacramentos y mandamientos. La oración perfectamente también se puede integrar en los sacramentos. La fe que vivimos en los sacramentos o en la oración. Fijaros que yo creo que corresponde casi milimétricamente con esa expresión de Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es curioso que cuando uno ve el original griego de San Juan, dice "y" 2 veces. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y remarca que las 3 cosas se suman una a otra: camino y verdad y vida. Vamos una por una, si os parece. La primera, decir que Cristo es el camino, obviamente está hablando de la dimensión moral del cristianismo. El camino para seguir a Jesucristo es el que muestra la moral. ¿Cuál es el estilo de vida de los que siguen a Jesucristo? Es una dimensión muy importante. Ahora, fijaros una cosa. Siendo muy importante, sería un error que nosotros hiciésemos una explicación del catecismo exclusivamente moralista. Cuando la religiosidad se centra en su función de marcar el camino, la moral, desligándose de los demás aspectos, la consecuencia es un moralismo. Hay muchas personas que tienen una concepción del cristianismo, que el cristianismo es prohíbe, manda, haz esto, no hagas lo otro, pero no han tenido una experiencia del Dios vivo, no la han tenido. Y para ellos la religión es moral. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con los padres que hoy en día mandan a sus hijos a colegios religiosos? No porque crean en Jesucristo, sino que, mira, por lo menos mientras que estén con los frailes o las monjas, no aprenderán cosas malas. Y allí les tendrán un poco domesticados. Pero vamos, hija, si te invitan a un retiro, diles que no. Así te van a meter monja. Yo lo que quiero es que el colegio haga un poco de campana protectora frente a males morales, pero no quiero que transmita la fe viva en Jesucristo. Eso ocurre, eso es un moralismo. Enviar a los hijos a una educación religiosa no para descubrir a Jesucristo, sino para que nos proteja de males morales. Eso es moralismo también. Si existen moralismos de muchos tipos, ¿sabes? También era un moralismo que si la manga llega aquí, pues claro que era un moralismo. O es un moralismo el que hablemos del cristianismo. El cristianismo es compartir. Vale, bien, pero esto no es una ONG. O sea, habrá que decir algo más. Es la gracia de Dios que entrega su Hijo para la vida eterna al mundo. O sea, si no, ¿en qué quedamos, no? Bueno, es decir, claro que el catecismo tiene que ser el camino, pero no solo. Porque si es eso solo, es un puro moralismo. Tiene que ser complementado con la verdad y la vida. Bien, segunda dimensión. El camino y la verdad. El catecismo enseña también la verdad, enseña el dogma, enseña el credo. Cuando la religiosidad se centra en la función de remarcar las verdades, pero lo hace desligándolas de los demás aspectos, las consecuencias es un dogmatismo teórico que no te cambia la vida, que suele ser bastante estéril. Se suele caracterizar por una religiosidad muy doctrinal, pero poco vital. Se trabajan mucho los conceptos, pero muy poco los afectos y la voluntad. La teoría la tenemos muy clara, pero mi vida es totalmente burguesa. Parece como si lo único importante fuese mantener unos principios al margen de una praxis. Acordaros de lo que dijo Juan Pablo II cuando vino en su primer viaje apostólico a España. A los teólogos de Salamanca les dijo que él creía sobre todo en la teología arrodillada. La verdad es que ya les dijo algo, ya nos dijo algo. Diciendo, mira, aquí como no hagamos una teología arrodillada,
A mí no me hay gente que te calienta la cabeza y te enfría el corazón. Aquí hace falta una teología arrodillada, que te dé ganas de convertirte en la clase de Cristología. Si yo voy a clase de Cristología y no me dan ganas de convertirme, pues es que algo está fallando. Por eso el Papa predica, nos instó, ¿no?, a una teología arrodillada, que también von Balthasar, ¿no?, aquel teólogo suizo, hizo famosa esa expresión. Es un hecho que hasta el siglo XII, más o menos, o XIII, pues la práctica totalidad de los teólogos son santos. En la patrología, etcétera, casi todos los teólogos son santos. Pero a partir del siglo XII o XIII, con el nominalismo, ya se puede ser teólogo sin tener que ser santo, ¿sabes? Ya es como que ya entramos en elucubraciones, sin que tu vida cambie. Vaya peligro. Eso ocurrió fruto del nominalismo, pero ese no había sido la tradición de la Iglesia. En la Iglesia la teología estaba ligada a la santidad. Luego, existe un riesgo de religiosidad dogmática, pero que no me mueve a la santidad. Y eso no es así. Ahora, es verdad que hay que tener una buena formación. Es verdad que hay que tenerla. Damos un paso más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida se refiere a la experiencia interior. La experiencia interior que vivimos en la oración y en la celebración de los sacramentos como encuentro vivo con Jesucristo. Ahora bien, esto es importantísimo para no caer en un dogmatismo, para no caer en un moralismo, pero también existe el riesgo de quedarnos únicamente con esto tercero, desligándolo de lo primero y de lo segundo. Por ejemplo, cuando la religiosidad se reduce a una funcionalidad vitalista, muy típica hoy en día, entendida como una búsqueda de experiencias espirituales, gratificantes. Yo lo que busco es mi paz interior. Yo voy a un sitio no para buscar a Dios, sino para buscarme a mí mismo y mi paz interior. A veces confundimos la experiencia religiosa con una técnica de relajación. Jesucristo en Getsemaní no parecía muy relajado. Estaba sufriendo. Entonces la oración no consiste en relajarse, consiste en encontrarse con el Dios vivo. Y a veces se sufre, a veces se disfruta. Claro, es que no. La finalidad de la oración no puede ser relajarse. A veces sí, a veces no. Es el encuentro con Dios vivo. Y entonces veremos a ver en cada momento cómo lo vivimos. Pero existe pues como una pretensión falsa, ¿no?, de religiosidad subjetivista, como si fuese una espiritualidad de consumo. Yo busco el vitalismo de la religión para sentirme bien. Pues eso no es así. El auge de fenómenos como el esoterismo, lo que hemos hablado esta mañana, ¿no?, es también como una manipulación de la religiosidad para sentirme bien. Desligado del compromiso de vida, desligado de la conversión, desligado de la moral. Vosotros habéis visto que a un adivino de estos, que alguien le llama y le pregunta por el futuro, le diga: señora o señor, usted tiene que convertirse. No, eso no se lo dice nunca. Eso no se lo dice nunca. Nunca le llama a la conversión, nunca le llama a abrazar la verdad. No. Eso es una técnica pues para ver cómo... Se busca la trascendencia sin conversión. Vamos a hacer un cursillo para ahí, ¿no? Cursillo de relajación. Pero la gente que va a hacer un cursillo de relajación, no, jamás se le predica la conversión, claro. En absoluto. Jamás se le predica la verdad, hombre, en absoluto. No sé si habéis leído algún libro de Tatiana Goricheva. Tatiana Goricheva era pues una rusa ortodoxa. Bueno, rusa ortodoxa ahora, porque ella había sido educada en el ateísmo, en aquella Unión Soviética comunista. Había sido educada en el comunismo, el máximo en el ateísmo dialéctico. Y entonces ella, pues en ese vacío interior que tenía, ella cuenta que tenía una vida de sufrimiento por no encontrar el sentido de la vida, con muchos fracasos, abortos en su vida, y entonces se metió a hacer yoga. Y bueno, pues el yoga también un intento de buscar la paz, pero la paz como técnica, no la paz como fruto del encuentro con la verdad, porque claro, no es lo mismo que la paz sea el fruto del encuentro con Dios, que la paz sea como una técnica falsa. Oiga, que es que la paz no es una técnica, es el fruto de un don. Es como si uno dijese: voy a ver si me concentro y entonces si me concentro mentalmente y me siento amado. Es que el ser amado no es fruto de una concentración, es fruto de un don. Bueno, pues ella, haciendo yoga, un día les pusieron como
Siempre les ponían algún texto para hacer yoga, para la relajación, y un día les pusieron el Padre Nuestro, siendo así que el que dirigía aquel grupo de yoga era absolutamente ateo, pero les puso el Padre Nuestro. Y ella, al rezar esa oración, no, mejor dicho, al utilizar esa oración, ella jamás había oído ni hablar ni de Padre Nuestros ni de nada. Dice que al pronunciar la palabra Padre Nuestro, se dio cuenta de que había otro, que era Padre, y que yo soy hijo, y que por lo tanto la auténtica paz no viene como de una introspección en mí mismo, sino en salir de mí mismo, en salir de mí y encontrarme con el Padre, como un hijo que busca al Padre, ¿no? Bien, en resumen, también existe el riesgo de una religiosidad experiencial desconectada del credo y desconectada de los mandamientos. Y la conclusión es que el catecismo, con las partes que tiene, es la auténtica respuesta a esa explicación integral del mensaje cristiano. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la tentación es coger siempre una parte. Coger una parte reduciéndola. Fijaros, hay dos métodos de leer la Sagrada Escritura, dos métodos de leer el catecismo, dos métodos de acercarse al hecho cristiano. Uno es el de acercarse, pues, por ejemplo, uno coge el Evangelio y dice, a mí lo que más me gusta es la parábola del hijo pródigo. A mí lo que más me gusta es la parábola, pues no sé, del samaritano, lo que sea, no. Me gusta esa parábola y me quedo en ella y medito. Las demás cosas que no me gustan tanto, paso un poquito rápida la página, porque al fin y al cabo no me dicen tanto, y me quedo en esta otra página que también me dice mucho. Es decir, existe el riesgo de hacer una lectura en la medida en que tenga en nosotros un eco, y el otro lo pasamos rapidito. Pero otra forma de hacer la lectura es, yo me acerco a la Sagrada Escritura, al catecismo, al magisterio, y me fijo no especialmente con aquello con lo que me identifico más o estoy más de acuerdo, sino que me fijo especialmente con aquello por lo que no me siento tan atraído. Porque si no me siento tan atraído por este pasaje evangélico, es que en mí hay una carencia y una necesidad de comprender mejor la palabra de Dios. Luego casi me tengo que fijar más en aquello que me atrae menos, porque tengo que completar el Cristo total, no el Cristo parcial, no el Cristo a mi medida, que tenemos el riesgo de hacer un Cristo a mi medida. Y como la revelación es la revelación, y yo no voy a hacer cojo esto sí o cojo esto no, como uno que coge el carrito, va al supermercado y coge una botella de leche y lo otro que es lo que le interesa, no, eso no puede ser así. La revelación o es toda o no es. Como aquel que decía, ¿no?, en un discurso, ¿no?, en una charla, dice, como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, ¿no?, dice, bueno, que en parte tenía razón. Vamos a ver, él no es el revelador del Padre, entonces como que en parte tenía razón, Bueno, pues es que yo tengo que coger la revelación en su conjunto. Luego es muy importante que yo me acerque al catecismo en su integridad. ¿Qué nos suele ocurrir? Que cada uno generalmente tiende a fomentar determinados aspectos del catecismo del Evangelio con los que su alma se identifica y se queda cojo de lo otro. Entonces nos especializamos. A ver, uno se especializa en la acción social, porque es lo que le va. La oración y tal, eso ya, O otro se especializa, pues no sé, es muy intelectual, se especializa un poco en la formación dogmática. Le gustan los libros. Ahora no le pidas que se ponga de rodillas delante del sagrario. Otro lo que le gusta es, pues eso, ¿no?, muchos fines de semana, pues para relajarse en la oración. Está bien, pero vamos, a ver si algún día nos formamos o a ver si un día nos comprometemos también en nuestro tiempo con los más necesitados. Es decir, siempre existe el riesgo de acercarnos al cristianismo un poco desde nuestra subjetividad siempre y de formarnos la imagen de un Cristo parcial. Y creo que el catecismo es una pasión por la verdad, porque es decir, es que la verdad de Dios es que es toda. No puede ser una parte, porque si no, no sería Dios. Y creo que en eso tiene que consistir, ¿no?, el que yo me acerque al catecismo en su integridad. Bueno, importancia de este método, importancia del Yucat. Vamos a ver, el Yucat se ha formado allí en Viena, el Instituto Yucat, que está formado pues por una serie de personas que estuvieron en la formación de este catecismo y intentan hacer un seguimiento a los grupos en todo el mundo que intentan servirse del Yucat. Comentábamos los obispos en la plenaria de la Conferencia Episcopal después de la JMJ que no deja de ser un milagro el que se haya vivido un momento tan carismático
como el de la JMJ, en el que los jóvenes han ido a sus casas con un catecismo y todo el mundo pidiendo en la parroquia, donde sea, podemos hacer un grupo para explicar el Yucat. Es decir, es un momento de gracia en el que hay como un hambre de este catecismo. Y eso, estoy seguro que si lo llegamos a ver programado, no nos sale bien, porque hay muchas cosas que salen por puro milagro de Dios. Y ahí se formó como un momento carismático en el que ese catecismo, entregado por el Papa a los jóvenes, fue acogido con una gran hambre y sed de él. Yo creo que es un momento de Dios, que hay que utilizarlo. Y en mi opinión, este curso que ahora termina, igual nos ha cogido sin el tiempo suficiente de habernos, puesto en marcha para cómo explicarlo. Pero me parece que, pasado este curso, hay que entrar en la acción con el Yucat. Hay algo que es impresionante, ¿no?, en la historia de la Iglesia, que es la capacidad de poder decirle la totalidad, la integridad de la revelación, de podérsela decir a un teólogo, a un padre de familia, a un joven o a un niño. Un catecismo, en principio, lo dice todo a todos. Catecismo para niños. Se le dice la totalidad de la fe, la integridad. Es decir, un catecismo consiste en explicar la integridad del catecismo, la integridad de la fe, sin que caigamos en el error de decir, no, es que hay ciertas cosas un poco complicadas, que por ejemplo el más allá de la muerte, a los niños no puedes hablárselo. El más allá de la muerte, ya cuando la gente es adulta. Pues no es verdad. Nosotros explicamos el más allá de la muerte también a los niños, y es un error callarse eso en la catequesis, vamos mal. El catecismo es la capacidad de explicar la verdad de Cristo a todos. Jesús, cuando predicaba el Evangelio, no decía, a ver, esto va solo por los inteligentes, los demás que salgan, Eso nunca lo hizo. Nunca hizo tal cosa. Él explicaba a todos, a todos. En niveles distintos, pero a todos. Quizás exista entre nosotros un error, que es pensar que para poder recibir plenamente el mensaje cristiano de la revelación hay que tener un nivel intelectual muy alto. Y no es verdad. No es verdad. Pero quitémonos eso de la cabeza, que no es verdad. Porque a veces por ahí uno ve unos libros, unos tochazos, y no digamos nada cuando son en alemán, y dicen introducción al cristianismo, y 8 tomos de introducción, y dice, esto es la introducción, ¿no? ¿Y qué será después, no? Y uno ve, no sé, ¿cierto? Pues hay habido un mundo de la erudición que no nos acomplejemos delante de él, porque no hay que acomplejarse, porque eso en el fondo le pinchas con un alfiler y se queda en menos de lo que parece. Cuento la anécdota de que yo, siendo seminarista, estaba una vez en Roma en una conferencia de un teólogo de estos que tiene una gran fama de ser muy erudito, de esos que habla en relieve, porque hay personas que hablan en relieve que parece que utilizan unos términos impresionantes, ¿no? Y yo, entre que la conferencia era en italiano, entre que utilizaba unos términos tremendos, pues no me estaba enterando de nada, y me acerqué a un profesor que tenía al lado mío y le dije al oído, no me estoy enterando de nada. A lo que él se acercó al oído y me dijo, tranquilo, yo me estoy enterando de todo y no está diciendo nada. Me dijo, la anécdota a mí por lo menos me relajó mucho, porque es que es verdad que a veces uno piensa, pero vamos, ¿qué pasa? Que aquí hay que tener un doctorado, hay que ser ingeniero para arriba para entender la fe cristiana. Que no es verdad, que el catecismo se puede entregar íntegramente a todos los seguidores de Jesucristo. Por lo tanto, creo que esa es la potencialidad del catecismo y en concreto del Yucat referido a los jóvenes. El Papa insistió en el estudio primero en grupo. Dice, reuniros en grupo, les dice el Papa, frente a un cierto riesgo de individualismo, frente al problema de la pereza. Yo también descubrí allí, como en los años que estuve de párroco en Zumárraga, que un apostolado importante entre los jóvenes puede ser el ayudarse a ir a misa el domingo. Quedamos juntos. Porque la pereza hace que cuando uno vive las cosas en su individualismo es mucho más fácilmente tentado. ¿Es así? Yo a veces a los jóvenes les decía, mira, quedad antes, id juntos, porque es así, necesitamos ayudarnos. Y creo que el Papa, en ese sentido, les pide que se junten. Hoy en día hemos cambiado de paradigma
Y si antes, pues allá hace 20, 25 años, los párrocos tenían a los jóvenes en una tendencia a la reunionitis, metidos en los locales de las parroquias, que tenían que echarlos de allí porque no hacía más que hablar sobre a ver si hacemos un mundo mejor y un mundo nuevo, y era un idealismo el que entonces existía, que es vamos a hablar. Hoy en día estamos en las contrarias. Hoy en día estamos en un individualismo que el chaval no sale de su habitación y está delante de la pantalla del ordenador y está totalmente aislado. Es así. O sea, ha cambiado el paradigma del joven que estaba siempre reunido y siempre asambleario. Bueno, me acuerdo de mis tiempos, aquello era tremendo. Había que hacer asambleas para todo. Hoy en día estamos en un individualismo. Pues el Papa dice, reuniros y haced un grupo de estudio de este catecismo. Pero también dice, estudiarlo también a solas. Añade después. ¿Por qué? Porque también hay que personalizar las cosas. Porque no hay que confundir la búsqueda de Dios con el sentirse bien en un grupo. No hay que confundirlo. Uno no tiene que ir a un grupo cristiano para sentirse bien en él. Tiene que ir para buscar a Dios. Y por eso conviene también el método personal e individual añadido al grupal. Porque si no, parece que voy a un sitio pues para... No, y no es eso. Uno parece que se puede refugiar en el grupo para no dejarse interpelar personalmente. Y yo también tengo que personalmente dar un paso. Bien, y termino diciendo lo siguiente. Creo que este catecismo, el Yucat, para que nos hagamos una idea, tiene más o menos el siguiente sistema. Pregunta. Después de la pregunta viene en letra negrilla, tomado del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, la respuesta, en letra negrilla, de una manera resumida, citando de qué puntos del Catecismo Mayor está tomado. Luego en letra no negrilla, sino en letra normal, viene una explicación. Bueno, primero pregunta. Segundo, respuesta de letra negrilla, que es del Catecismo Mayor resumido y citado. Tercero, una letra normal, una explicación a ese respecto. Y cuarto, en los márgenes, algunos ejemplos, algunas sugerencias para que tú lo entiendas mejor. Que puede ser de un caso, puede ser un caso concreto que ocurrió, o una cita de una persona, o lo que fuere. A propósito de eso que se ha hablado, una anécdota, una cita. Por lo tanto, distingamos 4 cosas. La pregunta en el Yucat, la respuesta en letra negrilla con el número citado que pertenece al Catecismo Mayor. Tercero, en letra normal, la explicación que se le intenta dar a un joven de eso que hemos preguntado. Y luego, como complemento, algunas citas, anécdotas, etcétera, en los márgenes que nos ayuden. Es el método que utiliza el Yucat. Y por último, pues yo terminaría diciendo que si a mí alguien me preguntase, a ver, ¿y qué consejo me darías tú, me daría usted sobre si empezar por el Catecismo Mayor o el Compendio o el Yucat o por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pues hombre, también es verdad que igual yo esa pregunta la modularía a quien hace la pregunta. Posiblemente, pues si se trata de un grupo de jóvenes, etcétera, les propondría el Yucat. Si se trata de un grupo, una catequesis de adultos en una parroquia, pues les propondría el compendio con las preguntas y las respuestas. Si se trata de un grupo de personas más formadas teológicamente, o religiosos, o sacerdotes, les propondría el Catecismo Mayor. Es decir, que puede existir cierta duda dependiendo de qué nivel de utilización tenga, puede existir una cierta duda de si aconsejar. Bueno, tengamos en cuenta que es verdad que el Yucat en sí mismo no es un catecismo mayor, pero entiendo que es suficientemente completo como para decir que a un joven que se le entregue el Yucat se le está entregando el compendio del catecismo. Creo que es un poco la respuesta que le daría. Lo que sí que diría es que hay que perderle el miedo al catecismo, perderle el miedo. Y que no es verdad eso de que el catecismo y el evangelio sean como 2 mundos mal avenidos, que a veces, yo por ahí el otro día tengo esta frase copiada, dice, Jesús no ha venido a enseñarnos una doctrina, sino unos valores de vida. Frases de esas que se oyen por ahí, ¿no? Y usted, esa frase a mí me suena mal, me chirría oponer una doctrina a unos valores de vida. Estamos ya con la disociación de el camino, la verdad y la vida. Es decir, no caigamos en la trampa de hacer una disociación entre evangelio y catecismo. No caigamos en esa trampa. Porque el catecismo, en el fondo, es coger el mensaje del evangelio
y formularlo de una manera ordenada. El catecismo no suple al Evangelio, ni el Evangelio suple al catecismo. Es decir, las dos cosas son absolutamente complementarias. Bien, pues este es un poco esta referencia y este libro del Yucat, que por otra parte decir también que se ha hecho una edición joven, atractiva, con un precio asequible, porque se hizo una gran tirada, también es una facilidad pues para poder llegar al mundo joven, porque también el modelo exterior siempre ayuda. Creo que, como digo, es un don de Dios. Les hemos ofrecido la conferencia El Catecismo y el Yucat como respuesta concreta a la crisis de la fe en nuestra cultura. Fue pronunciada por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, en el encuentro anual de la familia carmelita celebrado en Zaragoza en el año 2012.